Bien, vamos a despedir otra vez. Vamos. Bienvenidos a este primer episodio 2024 de Sí Se Puede Podcast. Qué placer inmenso tenerles a todos aquí porque realmente vamos a vivir momentos únicos de mucho aprendizaje, mucha emoción y cargado por sobre todo de mucha información. Y qué manera de empezar este año 2024, qué manera de decirles a todos que sí se puede con una invitada de lujo, una invitada que, madre mía, amo, valoro, respeto y no podía yo arrancar este episodio y todo el año sin que sea mi invitada de lujo. Ella es ya profesional en red de mercadeo, mamá, también profesional, licenciada, análisis de sistema, pero por sobre todas las cosas, hoy quiero traerte aquí en su ser, en persona, en su esencia genuina, y ella es mi querida, amada embajadora ejecutiva Sara González. Para quienes saben, es mi hermana de otra sangre y qué placer y privilegio para mí tenerla hoy aquí en mi casa arrancando este episodio. Bienvenida, Sara, ¿cómo estás? Wow, Diana, el placer realmente es mío el poder compartir contigo este espacio y con toda tu audiencia de Sí Se Puede. Realmente me emociona tenerte aquí porque hoy vamos a entrar un poquito en el proceso de Sara González. Bien, sabemos mucho de tu historia, de tus logros, de tus éxitos dentro de esta tan maravillosa industria que es red de mercadeo, pero ese ser tan maravilloso que hoy sos, ese resultado tan impresionante, tanto en persona, en desarrollo personal, en liderazgo y obviamente en consecuencias resultados, no fue de la noche a la mañana. No fue de la noche a la mañana. Esto ha sido un proceso y tampoco no solo de hace 9 años. Así es. ¿De dónde viene Sara González? Y así como dices, realmente ha sido un proceso de crecimiento y yo siempre digo que Dios nos hace pasar por situaciones simplemente para formarnos, para formar nuestro carácter, para formar nuestra actitud y definitivamente toda mi vida ha sido un proceso. Sí, Toda mi vida ha sido un proceso, no puedo quejarme. Tengo que sentirme agradecida y bendecida por la familia que Dios me ha dado, por todo el proceso, porque hoy no estaría donde hoy estoy si no hubiese pasado esas situaciones, si realmente las experiencias no me hubiesen forjado en lo que hoy es Sara González. Y principalmente en eso que acabas de decir, las emociones, porque considero que realmente los procesos han fortalecido bastante mis emociones. Y Sara González viene de allá de Coronel Bogado. Ay, donde hay chipa. Del sur del país. Bueno, no quiero decir cosas que no quieras escuchar, pero se dice que en el sur del país están las chicas más lindas. No, mentira. Sí. Confirmado. No, mentira. De Coronel Bogado, Diana, soy la más pequeña de 7 hermanos. 7 hermanos, así es, 6 mujeres y una niña, casi fui bruja. Porque se dice que la 7ª es la bruja, pero mi hermano me salvó. Te salvó tu hermano. Mi hermano me salvó, exactamente, casi fui bruja. Pero nací en una familia de padres muy luchadores. Mi papá era vendedor ambulante, mi papá vendía de todo, él vendía, como se dice, hielo en la Antártida, él vendía de todo, sobrellevó 7, o sea, hizo crecer a 7 hijos vendiendo, de vendedor ambulante. Eso fue lo que hizo mi padre y realmente yo valoro muchísimo eso. Y mi mamá fue ama de casa y acompañando a mi papá en muchos momentos, porque mi papá a los 50 años enfermó. A los 50 años él cayó con diabetes, bastante joven. Y la diabetes lo fue consumiendo poco a poco y desde los 50 años fueron enfermedad tras enfermedad, entradas y salidas al hospital. Entonces toda esa trayectoria realmente marcó muchísimo mi vida porque hemos pasado situaciones difíciles con mi familia y valoro muchísimo a mi madre porque mi madre supo
sobrellevar situaciones, supo ponerse la camiseta y salir a tener que vender empanadas, a tener que vender asadito en el cruce de Coronel Oviedo, a los colectivos. O sea, ella supo ponerse el pecho de toda una familia de 7 hijos también sobre sus hombros, ¿cierto? Ella supo hacerlo y todos mis hermanos pudimos pasar todo ese proceso de tener que entrar al hospital, salir del hospital, tener que hacer polladas para poder cubrir actividades, los visitadores médicos, atacarlo para pedir remedios. Todo eso fue mi vivencia de mi niñez, mi adolescencia, y realmente todo eso me ha forjado, me ha fortalecido a querer un resultado diferente, a que la historia no se vuelva a repetir en mi familia. ¿Cómo llegaron a Coronel Oviedo? De Coronel Bogado a Coronel Oviedo, de coronel a coronel. ¿Cómo llegamos? Fue por situación de mi padre, que él quería hacer negocios con un primo nuestro, y una situación ya bastante crítica también en Coronel Bogado, que ellos empezaron a poner negocios, el primo le empezó a meter en chequeras y demás, no se pudieron cubrir. Entonces mi papá ya había atravesado esa situación de crisis financiera, yo ya sabía lo que era una crisis financiera. Muchas veces la gente me dice, ¿cómo ustedes pudieron sobrellevar? ¿Cómo fue que ustedes pasaron $200,000 en deuda? Y quizás mucho se debió a que yo ya pasé. Por eso te decía que Dios te hace pasar por situaciones para prepararte para la vida. Y yo ya había visto eso en mi padre, yo vi cómo él lo afrontó. Y la razón por la cual nos mudamos de Coronel Bogado a Coronel Oviedo fue justamente por eso, para venir a poner un negocio, porque le hablaron a mi papá de que podía tener mayores resultados y mayores ganancias en Coronel Oviedo, que era una ciudad que estaba en el centro del país, el corazón del país, y que iba a poder allí crecer mucho con su negocio. Entonces ya con nuestra casa en demanda, ya con nuestra casa en hipoteca, digo bien, en hipoteca, no nos quedó de otras que venir a Coronel Oviedo, y nuestra casa en Coronel Bogado la hemos perdido justamente por esas deudas con mi padre. O sea, pequeña, niña. 6 años. 6 años viviendo toda esa transición, sí. La pérdida de la casa, cambiar de ciudad, iniciar por ende un nuevo negocio, tu papá, tu mamá haciendo asadito también en la rotonda de Coronel Oviedo, que sabemos que está la terminal ahí, y un proceso que vino sucediendo episodios tras episodios, ¿verdad? ¿Qué pasó con tus hermanos? A partir de ahí, cuando ya tu papá cayó enfermo, ¿cómo se movilizaron para tratar de sostener la situación que fueron muchos años? O sea, tu papá enfermó muchos años. ¿Cuántos? 14 años. 14 años. De hecho, dentro de mis hermanos soy la única que pude terminar la carrera universitaria, y todo esto se debió a la enfermedad de mi padre, ¿verdad? Mis hermanos a temprana edad tuvieron, de hecho Ruth, que vos la conoces, ella era mi compañera de clases y ella tuvo que abandonar el 8º grado porque papá ya fue a internarse en el Hospital Nacional de Itagua y tenía que ir a ayudar, a acompañar. Y todo ese proceso llevó a que mis hermanos tuvieran que rápidamente empezar a trabajar, rápidamente salir, primeramente dentro del país. Mis hermanos empezaron a ver qué hacer a muy temprana edad. Mi hermana vivió mucho tiempo en Asunción y luego surgió la posibilidad de poder ir a España, ¿bien? De que se le diga que allá realmente se puede vivir un estilo de vida diferente y poder ayudar a la familia. Y ese sueño de querer tener un estilo de vida mejor y ayudar a mis padres los llevó a ellos a ir a España. Primero se fue una, la una le llevó a la otra, le llevó al otro y le llevó a la otra, y así sucesivamente 5 de ellos fueron a la madre patria a trabajar allá justamente. O sea, prácticamente todos. Prácticamente todos, nos quedamos 2. Se quedaron 2. 2. Y fue gracias a eso también que hemos podido sobrellevar muchas cosas en esa etapa de nuestra vida. Era una situación crítica, quedamos los más pequeños aquí, y gracias a que ellos pudieron ir a trabajar allá y enviar plata, dinero a Paraguay, pudimos sobrellevar muchas cosas. Capaz que en ese momento la responsabilidad no estaba sobre tus hombros. Capaz no estaba la responsabilidad sobre tus hombros, por ende podemos decir que la inteligencia emocional empezó a florecer desde lo que empezaste a ver, a vivir y por ende a sobrellevar. Pero luego llegó la mayoría de edad
y empezaste a trabajar. Exactamente, de hecho, la posibilidad de seguir el colegio mismo se debió gracias a mis hermanos. Gracias a mis hermanos, yo vi que ellos pusieron todo de su parte y ellos me dijeron, y le dijeron a mi mamá, la más pequeña de la casa no va a venir a España, la más pequeña de la casa sí se va a formar, la más pequeña de la casa sí va a poder hacer lo que nosotros no hicimos. Y yo valoro muchísimo eso, porque definitivamente gracias a ellos pude terminar el colegio, pude ir a la universidad, gracias a ellos cursé los primeros 2 años de la universidad, ellos me pagaron toda la carrera, los primeros 2 años, y ya el tercer año, viendo una familia que realmente se esforzó desde el inicio, uno no está en posición de quedarse con los brazos cruzados, de renunciar. No, de renunciar y tampoco de decir voy a depender de ellos al 100%, no, desde el segundo año yo ya empecé a trabajar, ya tenía 18 años, porque yo empecé con 17 ya la facultad, entonces ya tenía 18 años, ya empecé desde los 18 a buscar un empleo, y a partir de buscar un empleo ya pude empezar a costear mi universidad también. Y fui muy bendecida, yo siempre digo que soy la hija mimada de Dios. Sí, Siempre digo que soy la hija mimada de Dios, y fui bendecida porque con mis 18 años ya pude tener un empleo con el salario mínimo, por ejemplo, que es difícil conseguir un empleo, y mucho más allá por Coronel Oviedo. De repente acá por Ciudad del Este hay mucho más posibilidad de empleo, pero allá en Coronel Oviedo no es tan fácil. Y Dios me bendijo de poder trabajar ya de los 18 años con un empleo y salario mínimo, y ahí ya pude empezar a costear mi universidad y también ayudar a mis padres. Cuando tus hermanos estaban por España, por la madre patria, quedaste con tu mamá y luego tu papá eh, ya entró en la última etapa de su enfermedad. ¿Qué podés contarnos, Sara? Yo sé que es una parte muy delicada, es una fibra, ¿verdad? Muy fuerte dentro tuyo. ¿Qué podés contarnos sobre esa última etapa con tu papá? Y bueno, fue una situación muy difícil que sinceramente no le deseo a ninguna persona, porque la diabetes la fue consumiendo a mi padre poco a poco, fue destruyendo sus órganos. Entonces él entró en una etapa muy crítica que ya los médicos le soltaron. Ya los médicos le soltaron, ya nos dijeron en IPS que no lo podían tener en IPS, que estaba ocupando el lugar de alguien más que sí podía recuperarse y que le teníamos que llevar a la casa. Le trajimos a nuestra casa a papá, y papá se fue consumiendo poco a poco ya en casa. Para ese entonces ya 2 de mis hermanas habían venido a Paraguay ya a quedarse, para ese entonces 2 de ellos, pero 3 seguían en España. 3 de ellos seguían en España, y fue bastante complicado porque verle desvanecer a papá, yo me imagino para ellos fue mucho más difícil, ¿verdad? El estar lejos y vos no saber cómo ayudar, vos no sabes qué más hacer, que no poder verle y poder estar ahí cerca. Me imagino que ha sido muy difícil para ellos, y para nosotros acá también el no estar todos juntos en un momento tan difícil. Realmente ha sido complicado. Y papá vivió sus últimos días en casa, allá en Coronel Oviedo, y falleció allí en casa. Hay algo que vos siempre nos recalcás, ¿verdad? Y yo creo que tiene que ver mucho sobre tu experiencia y cómo amás tanto a tu organización, amás tanto a todas las personas que te rodeamos. Siempre nos decís y nos recalcás una y otra vez a pagar el precio temprano, paguen el precio temprano, ¿verdad? Y nunca olvido, ¿verdad? Que cuando habías comentado un poco acerca de esta parte de la historia, que, que tu papá murió en tu casa, en Coronel Oviedo, y siempre decís, pero si yo hubiese ya, ¿verdad? Por lo menos un hospital o una asistencia médica diferente. Entonces, ¿cómo es tan fuerte, verdad, que tu amor también hacia la organización, de que siempre transmitís de poder pagar el precio ya? Exacto, algo que siempre yo creo que se queda marcado, no solamente en mí, sino que en mi familia, es el pensar qué hubiese pasado si, qué hubiese pasado si teníamos la posibilidad de llevarle a un hospital privado, qué hubiese pasado si teníamos el dinero
para llevarla a Brasil, para llevarla a la Argentina? ¿Será que tenía posibilidades de todavía recuperarse mi papá, ¿verdad? Y eso es algo que siempre va a estar presente, pero también nos consolamos con que el tiempo de Dios es perfecto, claro, y con que cada uno tiene su hora y su momento, ¿verdad? Pero de todas formas somos seres humanos y eso siempre está presente. Entonces, lo que yo siempre le digo a la gente que el tiempo es demasiado valioso y que realmente uno tiene que estar dispuesto a pagar el precio. ¿Pagar el precio para qué? Porque yo tomé la decisión y tomamos la decisión con Derlis de trabajar duro en el negocio y de realmente no poner ninguna excusa, de esforzarnos, de dormir 2 horas, 3 horas por noche nada más, de salir todos los fines de semana, de dejarle a nuestro hijo con la abuela. ¿Por qué hicimos todo ese proceso? Porque simplemente no queremos que la historia se repita. No queremos que la historia se repita, porque el haber nacido en familia pobre, el haber nacido en familia necesitada, realmente no es culpa de uno. Pero el que tus hijos vuelvan a repetir la historia, esa sí ya es nuestra culpa. Es nuestra responsabilidad cambiar la historia, es nuestra responsabilidad buscar alternativas para poder brindarle un estilo de vida mejor a tus hijos. Y sobre todo, Diana, para no digo que mis padres hayan sido una carga, porque uno no lo tiene que ver de esa manera, pero yo me consideraría una carga para mis hijos si yo no pago el precio, teniendo una oportunidad. Mis padres, Diana, no tuvieron oportunidad. Mis padres no tuvieron información. Mi padre era un experto en los negocios. Mi padre era, ya te digo, vendía lo que sea. O sea, si él conocía TLC, él se hacía embajador así, siempre te lo digo. Él se hacía embajador así, porque tenía habilidad para relacionarse con la gente, tenía habilidad para vender, tenía habilidad para cerrar. Espectacular, pero no conoció la oportunidad. Él no tuvo la posibilidad y la bendición de que TLC llegase a su vida. Y yo teniendo ya la oportunidad, teniendo el conocimiento, teniendo personas que me muestran con el ejemplo de que sí se puede, sería una irresponsabilidad demasiado grande no pagar el precio para que mis hijos no repitan la historia. Definitivamente. Y así es como realmente vamos conociendo un poquito más a Sara, en cuanto a cómo fue superando gran parte de todas estas situaciones que fue pasando. Pero yo la conocí en el año 2015. En el año 2015 fue que yo la conocí en marzo. Y déjenme decirles que fue definitivamente una respuesta a mis tantas oraciones. Porque recuerdo perfectamente ese noviembre del año 2014, unos meses antes solamente, nos arrodillamos con Elías para una de nuestras oraciones antes de dormir, antes de ir a la cama. Y el pedido fue tan simple, o sea, realmente fue gracias, y fue hecho por Elías, ¿verdad? Gracias, Padre, por las personas correctas en nuestra vida. Y fue Elías quien lo hizo, ¿verdad? Y yo me quedé así pensando, y a ver, ¿quién es? Alguien desconocido que acabo de conocer, no sé, un nuevo chico, y no un sé, churro un ya nuevo novio, no sé. Pero yo me quedé así pensando, pero gracias por las personas correctas, o sea, y no tenía nadie en ese momento, alguien nuevo en la vida, o, por ejemplo. Y fui pensando en eso y realmente en tantos pedidos a Dios de un cambio, de una transformación en mi vida, en las redes sociales encuentro la posibilidad de ir a participar en un gran seminario, en una gran reunión. Eran más de 400 personas, yo sentada ahí en medio de todo, y la persona quien hizo esa conferencia fue mi querida Sara González, y fue la primera. No quiero ni recordarlo. Fue la primera encima. Eso fue un desastre total. Pero fue la primera. Y de las 400 personas, no lo digas, fui la única. Fue la única, sí. Pero, ¿cómo afrontaste ese miedo? ¿Cómo fueron esos días antes con Derlis principalmente? Lo que la gente no sabe, Diana, bueno, mucha gente no sabe, el equipo sabemos que sabe, pero tu audiencia quizás no, que yo era una persona antisocial. Ay, totalmente. Yo era una persona antisocial y justamente en estos días me decía una socia que le prospectó a una persona que me conocía de la fundación.
desde antes, y le dijo, pero ella era muy tímida, ¿cómo es posible? Y realmente yo era una persona muy tímida, no solamente me costaba, sino que me daba pavor hablar con gente desconocida y tener que entablar esa conversación y relacionarme con la gente. Entonces fue un desafío muy grande. Yo recuerdo cuando mi patrocinador me dijo, Sara, vos vas a dar la presentación de negocio. Wow. Y yo ya sabía que estaban 400 inscritos, que ese salón iba a estar repleto, yo ya sabía. Y sinceramente me dio mucho miedo y le dije a Derlis que ya tiene experiencia en hablar con la gente en ese momento, ya estaba desarrollado en esa área, por así decirlo. ¿No le sorprendía un auditorio? No, para nada. Yo le dije, hácelo vos. Pero en ese momento es importante que la pareja también no te consienta, sino que te empuje. Sí. Por favor, atención aquí, por favor. ¿Se puede volver a repetir eso? Que te empuje a ser mejor, que te presione un poquito también para enfrentar esos miedos. Y eso fue lo que hizo Derlis conmigo en ese momento, porque Derlis me dijo no. Derlis me dijo, es ahora o nunca. ¿Querés o no querés tener éxito en la industria? Sí quiero. Si quiero tener éxito en la industria, tú tenés que hacerlo. No hubo tiempo de preparación, de práctica, de meses, de semanas. Que voy a hacer primero un entrenamiento acá con 5 o 10 personas, que voy a primero... No, fue directo 400 personas. Wow. Y tuve que hacerlo. Y puedo decirte, Diana, que definitivamente me temblaron las piernas ese día. Se notó. No, mentira. Mi video. Mentira. Bueno, entonces fue un desafío, pero ese día fue muy importante para mí porque rompí mis miedos. Ese primer paso es el más difícil. Pero si te quedas detrás del límite de tus miedos, no tendrás posibilidad de crecimiento nunca. Pero el día en que tomas la decisión de dar ese primer paso, aunque te tiemblen las piernas, aunque no sepas cómo hacerlo, aunque por dentro te estés derritiendo, no importa, da ese primer paso. Y ese día yo di ese primer paso y definitivamente a partir de allí dije, sí se puede, sí se puede. Fíjense lo importante que es este segmento del episodio. Porque dice Sara, ese día fue importante para mí, di el primer paso y a partir de ahí sí se puede. Pero para mí también fue importante. Ese día también fue importante para mí. Y destacando todo, cómo realmente Dios nos utiliza como instrumento. Porque muy probablemente, y afirmo, de que yo no entendí nada de lo que se explicó ese día ahí. Yo no como la mayoría nada, de las como personas. La mayoría, o sea, muy probablemente las personas van a decir, yo no entendí nada. Cuando se le presenta una oportunidad, obviamente, la información es muy nueva, fue luego como no sé, era algo totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Terminando la universidad, siempre me hablaron de que yo tenía que estudiar mucho para tener un buen empleo. Hasta ese momento yo ya era gerente, todavía no me venía mi buen empleo, por lo menos mi buena retribución, o por lo menos para poder empezar a soñar a través de mis ingresos. Pero yo le había pedido a Dios una oportunidad y Sara fue ese instrumento esa noche en ese hotel. O sea que no precisamente uno tiene que estar lo suficientemente preparado, ser un máster o tener resultados ya en ese momento para representar, ser un instrumento en las manos de Dios, porque llegó para definitivamente marcar mi vida en un antes y en un después. Cuando yo la vi, yo me enamoré. Yo pasé de estar en el fondo, sentada, y como que veía a algunas personas levantándose, ¿verdad? Yo me aceleré y me senté como en cuarta fila, y a partir de ahí yo me conecté con ella. No con la información, terminó ese evento, al día siguiente me volví a encontrar contigo, sí. Ya le conocía a Derlis ya ahí, y buscaba ya las excusas para poder estar cerca. Cualquier excusa era para mí poder estar cerca. Vivimos no muy cerca, ¿verdad? Exacto. Pero buscaba las excusas para poder estar cerca, y a partir de ahí ya no te pudiste escapar de mí, Sara.
No, y con decirles, con decirles que nunca pusimos una cama extra en la casa porque si no Diana se me quedaba allí Semanas. semanas. Y saben que muchas veces hasta llegábamos tarde de las giras, ¿verdad? Y yo me puedo quedar a dormir en el sofá. No, el sofá es incómodo. No. Te llevamos a tu casa. O sea, literal, sin problema me llevaban a mi casa, no importaba la hora, pero con tal que no me quede a dormir. Literal. No, pues recalcar nomás allí, Diana, algo muy importante, que al dar ese primer paso, o sea, al cruzar esa línea de los miedos, puede estar esa persona que realmente pueda crecer contigo y que realmente pueda ser tu próximo millón. Porque para muchos que no sepan, Diana Villasanti es mi primera registro en el negocio, es mi primera hija en TLC y ella es la persona que se ha convertido en la ganadora, es mi primera millonaria dentro de mi equipo, es la primera de muchas, ¿verdad que sí? La primera de muchas, pero ella se ha convertido en la ganadora de $1 millón y fue gracias a a enfrentar el miedo. A enfrentar el miedo, porque quizás si Derly daba la presentación no había esa conexión de mujer a mujer, ¿verdad? Entonces hubo esa conexión gracias a que yo enfrenté mis miedos, así es que voy a animarle a la audiencia a que den ese primer paso, detrás de ese plan que la gente no se anima a dar, detrás de esa presentación, detrás de ir y ponerte frente al público y decir yo puedo hacerlo, sí se puede, y hacerlo a pesar de. Sí, a pesar del miedo, a pesar de no estar preparado, a pesar de que te tiemblen las piernas, hacerlo a pesar de, ahí puede estar tu próximo nacional, ahí puede estar tu próximo millonario, así de sencillo. Y empezamos a trabajar juntas, empezamos a viajar, a conocernos y realmente yo valoro mucho todo ese tiempo, 2 años de ruta, de cancha, de trabajo. Y fue realmente el momento en donde se forjó una amistad tremendamente fuerte, un lazo tremendamente fuerte. Y quiero contarles algo. Estábamos en un entrenamiento un día con muchas personas en el equipo y Sara recibe una llamada. Y esa llamada fue fulminante. Su mamá había partido. Y efectivamente, Diana, ha sido la situación más difícil de mi vida porque lo de mi padre fue algo que estábamos básicamente preparados porque ya los médicos nos quitaron las esperanzas de que pueda sobrevivir, su salud se iba degradando día tras día, vimos cómo iba agonizando. Entonces él falleció y fue un golpe muy duro, pero lo de mi madre fue mucho más porque fue así. Una sorpresa. Nosotros estábamos trabajando, de hecho estábamos en ese entrenamiento y yo recibo la noticia, ese fin de semana íbamos a celebrar el cumpleaños de mi madre, ese domingo ya teníamos alquilado las mesas, las sillas, teníamos alquilado incluso toldo porque todos mis hermanos iban a venir para su cumpleaños, o sea, era felicidad pura y realmente puedo por un lado decir que estoy en paz porque mi madre se fue feliz. Ella murió por exceso de felicidad. Pasa que ella tenía el corazón hinchado. Ella era hipertensa, entonces ella demasiadas emociones no podía vivir. Y fue eso lo que le llevó, pero para mí fue una gran sorpresa porque ya conociendo la industria yo tenía muchos planes para mi madre. Yo tenía muchos planes de poder traerle, de poder darle el estilo de vida que siempre mereció y nunca tuvo, de poder realmente darle la salud que ella merecía. Todo eso estaba planificado para mi madre y de la noche a la mañana, así, mi madre se me va. Entonces fue bastante complicado, fue bastante difícil. Pero no así, como te había dicho al inicio, las situaciones que he atravesado en mi vida fortalecieron mucho mis emociones, fortalecieron mucho mi inteligencia emocional. Yo creo que Dios me preparó durante todo mi crecimiento para que yo pueda tener esa fortaleza emocional. Y fue
fue eso lo que a mí me ayudó a poder sobrellevar esos momentos y no abandonar en el proceso, porque en ese momento nosotros teníamos ya fecha para un evento, ya estaba todo preparado, alquiler de salón, ya las entradas se habían vendido, ya los invitados internacionales estaban preparados con pasaje para poder venir a ese evento, y estaba en la decisión entre dejar de hacer el evento por la situación del fallecimiento de mi madre o hacer de igual manera ese evento. Y tomamos la decisión con Derly de seguir, porque muchas veces lo que pasa con la mayoría de las personas es que pasan situaciones difíciles, atraviesan una situación difícil y se quedan ahogados en sus emociones. No es que uno sea sobrenatural, por así decirlo, y que no sufra, que no tenga dolor. Claro que uno tiene dolor, pero es el manejo de esa emoción, es el manejo, el no quedarse tumbado, el no quedarse estancado, encerrado por haber pasado una situación difícil, porque estamos preparados para poder manejar nuestras emociones. Muchas veces no queremos hacerlo, pero Dios nos dio el dominio propio. Dios nos entregó el dominio propio. O sea que todo ser humano está preparado para poder manejar sus emociones, pero la mayoría de las personas se entrega y no es capaz de levantarse y decir: yo soy más grande que esta situación, yo soy más grande que esto que me está pasando, yo voy a seguir, yo voy a avanzar a pesar de que por dentro me esté derritiendo. Es una cantidad de elecciones. Son decisiones que uno hace. La vida está compuesta de decisiones y uno decide cómo reacciona ante cada situación que atraviesa. Uno decide cómo reacciona ante una situación triste, uno decide cómo reacciona ante una decepción, uno decide cómo reacciona cuando una persona no actúa como nosotros queremos. Todos son decisiones, porque la mayoría de las personas, yo siempre recuerdo que una vez le decía a mi hermana: te estás entristeciendo por una situación que vos no podés cambiar. Y sabes que estás encerrada acá en tu habitación, triste, amargándote, y te vas a amargar todo el día por una situación que vos no podés cambiar. La pregunta que tenés que hacer es: ¿merece esa situación o merece esa persona que arruines tu día, simplemente tu día, no toda su vida? Porque hay gente que se queda meses estancados por una situación, porque el novio le engañó, porque la amiga le traicionó, porque no le fue bien en nuestro negocio, porque alguien le dijo que no, porque la familia no le ayuda, no le apoya. Se quedan estancados en esas emociones. Bien, en vez de decir: yo voy a ir igual, yo voy a demostrar que sí, yo puedo, yo voy a demostrar de que yo estoy hecha. Son decisiones, y la gente incluso permite que el enojo de otra persona le influya. Incluso. Imagínate, y son decisiones. O sea, yo puedo sentir enojo, pero yo decido cómo reacciono ante eso. Y de hecho, estaba leyendo en estos días y le compartía a Derly, le leía a Derly de esa parte de cómo muchas veces las personas se enojan o tienen ira, de cómo tienen ira por cosas estúpidas. Como por ejemplo el tránsito en la carretera. La gente se enoja y se altera y se queda enojado durante todo el día porque algún estúpido enfrente le iba lento. Sí. Y llega al trabajo enojado o llega a la casa enojada y los hijos, se remata por los hijos y remata por la esposa. En el trabajo nadie quiere saber porque constantemente está enojado, está con ira. Y son decisiones. Sí. Yo no puedo influir en el conductor que va enfrente. Yo no puedo cambiar la situación que está pasando esa persona de por qué se está yendo lento. Pero yo puedo tomar la decisión de cómo yo reacciono ante esa situación. Arruino mi día y me quedo enojada todo el día, o yo tomo la decisión de yo estar en paz, en tranquilidad, bien, y tomo la decisión de que ese día va a ser un día espectacular. Son decisiones. Imagínense que era diciembre, nosotros teníamos un evento de 800 personas, ya todo estaba listo, era una convención. Y con esa situación, realmente en mi cabeza pasó la duda: ¿será que se lleva a cabo?
Y no quería ser tan inoportuna en ese momento de preguntar, pero pasaron unos días y disimuladamente le pregunto a Fue Sara. el 16, ¿cierto? Sí. 16 de diciembre 16. fue el evento. Mamá había fallecido el 5. Sí, eran así. Días después. Sí, días después nomás. Entonces yo le pregunto a Sara si estaba todo listo para el evento. No quería preguntarle directamente si iba a hacer o no. Y ella me dice, sí, está todo en marcha. Y hoy nomás traigo, ¿verdad? Con referencia al desarrollo del negocio en sí, ¿verdad? De cómo muchas veces las personas, y es lo que ya decías, por una situación con el prospecto, porque alguien le dijo que no, porque de repente se sintió mal por X o A motivo, cosas así que parecen estúpidas, que bloquea a una persona no solamente un día, sino que semanas. Meses incluso. Meses. A mí, por ejemplo, me pasaba que en mis primeros meses, obviamente, seguían llamándome todas las personas a quienes yo debía al banco, ¿verdad? Y en reiteradas ocasiones, cuando yo levantaba el teléfono y era al banco, era como que me quería arruinar el día, era como que caramba, o sea, me quería arruinar el día, mi mente estaba ahí en solucionar lo urgente, eso ya afectaba toda mi emoción, mi estado de ánimo, la forma en que trataba con las personas, eso afectaba absolutamente todo hasta que gracias a la industria empecé a conocer un poco más acerca de lo que es ese desarrollo personal, la inteligencia emocional, porque yo puedo decir que Diana Villasanti era cero. O sea, nada. Pero sí, me fui formando dentro de esta industria. Exacto. Y sí, hay cosas muy mínimas que te estiran y que te roban el sueño. Y es simple, es una decisión. Yo siempre digo que Dios no te da problemas o situaciones que uno no pueda sobrellevar. Y definitivamente, si Dios te da una situación, porque vos estás preparada para sobrellevar. No estás preparada. Y yo estaba preparada para la situación de deudas, por ejemplo. Yo ya había visto a mis padres. Y ahí es donde uno toma la decisión. Yo aprendo de esa situación, claro, o yo me hago la pobrecita y me enojo con Dios, con el mundo y con mi padre y con todo porque yo pasé esa situación. O yo digo, esto yo no lo vuelvo a repetir, yo ya sé, yo ya pasé, entonces yo ya sé cómo reaccionar. Totalmente. Fue una preparación y son decisiones. Y a partir de ahí, esa transición iniciamos TLC, fue de verdad una bendición tan grande, ese marzo del año 2017, tomando la decisión ustedes y obviamente luego tomamos las manos de ustedes y volvimos a escalar, ¿verdad?, dentro de esta apasionante industria red mercadeo. Y ya en estos últimos 7 años de desarrollar TLC, contanos un poco, Sara, ¿cuál ha sido la clave dentro de ese liderazgo tan excepcional que tienen ustedes junto con Derlis? ¿Y por qué hoy, no solamente en Paraguay, estamos hablando de ser la organización más sólida y grande dentro de la industria de redes mercadeo? No puedo decirte que nos consideramos los super líderes. Definitivamente nos hemos formado dentro de la industria. Llegamos sin experiencia, llegamos sin desarrollar tantas habilidades, sin haber desarrollado tantas habilidades que uno necesita para ser líder. Claro. Muchas veces la gente dice, yo no estoy preparado para ser líder o yo no tengo las habilidades para ser líder, pero yo soy la persona más indicada para decirte que uno puede desarrollar esas habilidades para ser un líder dentro de la industria y definitivamente hay bases para que uno pueda tener resultado y para que uno pueda crecer en el liderazgo. Es indiscutible que en la industria uno no tiene resultados sin liderazgo. No es opcional. Eso no es opcional. O sea, o tenés un resultado mediocre o tomas la decisión de ser un líder. Es así de sencillo. O tenés un resultado mediocre de vender un poco, de construir acá y se te va, construir allá y se te va, o tomás la decisión de desarrollar liderazgo. Entonces, nosotros tomamos la decisión de
desarrollar liderazgo, y parte por número uno, tener conocimiento. O sea, uno tiene que capacitarse, uno tiene que absorber información. Leímos ya infinidad de libros sobre liderazgo, sobre relacionamiento, sobre cómo tratar con la gente. Absorbimos audios educativos, muchísimos. O sea, si te pudiera decir cuántos audios, es imposible la cantidad de audios educativos que nosotros hemos escuchado, videos que hemos visto, mentorías que hemos participado. Entonces, número uno es tomar, adquirir conocimiento, adquirir mucho conocimiento, y cada día, uno nunca es un producto terminado en el ámbito del liderazgo. Cada día hay más que aprender, hay más que desarrollar, más habilidades para desarrollar, y definitivamente ha sido seguir el ejemplo de nuestra líder también, seguir el ejemplo de ella, porque es una gran ventaja en la industria de red de mercadeo el tener un modelo que seguir. Totalmente. El no tener que reinventar nada, sino que simplemente tenés ahí el modelo. Y para nosotros estaba allí Ana Cantera, poniéndonos el ejemplo. O sea, Ana Cantera hacía una inversión en el equipo y no había necesidad de Ana Cantera decirnos: Sara y Deli, ustedes tienen que invertir en el equipo. No, nosotros lo veíamos a su ejemplo. Totalmente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que invertir, porque Ana tiene los resultados. Ana hacía un entrenamiento de equipo, Ana hacía un retiro de liderazgo. ¿Qué tengo que hacer yo? Un retiro de liderazgo. Nunca Ana tuvo que llamarnos para decirnos: Sara y Deli tienen que hacer retiro de liderazgo. No, ¿por qué? Porque ya está el ejemplo. Y el que es inteligente en esta industria simplemente sigue el ejemplo y duplica el ejemplo. La gente muchas veces, Diana, quiere que se le acerque a la persona y le dibuje, cuando vos ya le estás dando el ejemplo de cómo es que se hace. Entonces, lo que ha fortalecido el poder crecer como líderes ha sido definitivamente adquirir muchísimo conocimiento, nuestra líder como ejemplo, como respaldo, el seguir sus pasos, y entendimos un factor fundamental para crear esa solidez, porque cuando atravesamos situaciones de la aduana, que te acordás, Sí, fue bastante complicada, cuando pasamos situaciones de que se cerró el sistema, no podíamos hacer registro, hemos pasado tantas situaciones para poder construir lo que hoy somos como organización. Definitivamente lo que ha sostenido la organización fue la relación. Y escuchaba un video en estos días a Eric Ward justamente, y él decía: las personas que piensan que ir a sentarte a compartir con sus líderes, a compartir, a pasar el tiempo, decía, no decía entrenamiento, no decía planificación, compartir, es a compartir con sus líderes. Los que piensan que eso es pérdida de tiempo no están preparados para la industria. Totalmente. No están preparados para la industria. Relacionamiento ha sido una de las bases de nuestro crecimiento. Y yo puedo dar fe de eso, porque aún en los peores momentos, eso fue lo que nos sostuvo. Completamente. Así es. Entonces, el liderazgo es un desarrollo constante. Que consta de principios. Principios, sobre todo. Sí. Sobre todo, es imposible querer tener resultados en la industria cuando estás no siendo ético, por ejemplo. Claro. No siendo ético, es imposible, porque en la industria de red de mercadeo, el líder es el negocio. Y es como un cristal. Es como un cristal. Difícilmente de volver a armarlo una vez roto. Es demasiado difícil. Cuando vos quebraste la confianza de tu equipo, las personas que confían en vos, porque eso es lo que hace la gente pone su confianza en vos, pone sus esperanzas en vos, pone sus sueños en tus manos. Si tomaron la decisión, no es porque vieron, en nuestro caso, en TLC, nada más una gran oportunidad, no, es porque te vieron a vos como la persona que puede guiarle a alcanzar cada uno de sus sueños. Entonces, si vos fallás en esa parte y faltás a esa confianza con antiética, con mentiras o habladurías, que muchas veces pasa, el hablar por hablar también, o falta de compromiso, cuando vos faltás a esa confianza, entonces, como vos decís, se rompe ese cristal y es imposible prácticamente volver a armar. Totalmente. Y bueno, sinceramente hemos aprendido tanto.
de nuestra querida Sara el día de hoy. Imagínense, yo hoy solamente puedo así rápidamente volver a rescatar lo que ella siempre me ha inspirado y es principalmente esa fuerza en su inteligencia emocional. Cuando estoy pasando así por momentos difíciles, siempre me pongo a analizar qué será que Sara González haría en mi lugar, ¿verdad? Cuando estoy frente ¿verdad? Te muerdo y te puedo llamar, ¿verdad? Y luego resuelvo. Y bueno, principalmente eso, ella siempre nos inspira, nos enseña a pagar el precio desde ya y por sobre todas las cosas una inspiración y un modelo en liderazgo. Así es que te agradezco muchísimo por acompañarnos el día de hoy aquí. Gracias por siempre abrir tu corazón y entregar todo. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer definitivamente poder contribuir con las personas, con la audiencia, de sí se puede, de demostrar que realmente somos capaces de construir un negocio, de construir un éxito en grande cuando manejamos nuestras emociones y cuando tomamos la decisión de ser líderes. Este 2024 es el turno de toda la audiencia de que puedan empezar a construir la vida de sus sueños definitivamente. Totalmente. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en este episodio tan especial y vamos a continuar con más. Sí se puede. Vamos a despedir este episodio tan especial y cabe destacar que realmente es la persona que me mostró desde el día 1 que sí se puede. Es por eso, Sara, que hoy de forma muy especial y con todo el amor que rebosa mi corazón hacia vos, quiero decirte muchísimas gracias. Gracias por tomar mi mano, gracias por enseñarme, gracias por tenerme paciencia y gracias por mostrarme que sí se puede. ¡Qué lindo! Muchísimas gracias, querida Diana. Esto va a mi oficina. Definitivamente hoy te repito nuevamente que sí se puede, sí se puede. Y felicitaciones por este espacio. Yo sé que muchas personas se van a inspirar con este espacio porque sé que muchas historias van a pasar por aquí, quizás por esta mesa o por algún otro espacio, pero muchas personas se van a inspirar de que sí se puede construir la vida de los sueños. Así es. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio.